El 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin tomó la decisión más estúpida en la historia de Rusia. Invadió Ucrania. Putin pensó que sería fácil. Unos cuantos días, tal vez un par de semanas como máximo, y Ucrania se derrumbaría. Pero Putin se equivocó, y más de 4 años después por fin está despertando a su necedad. Putin destruyó el 100% de Rusia, quemando la reputación militar del país, y reduciéndose él mismo a cenizas en el proceso. Por apenas el 1% de Ucrania. Parece un número pequeñito, ¿no? Sin embargo, es todo lo que Rusia ha logrado arrebatarle a Ucrania desde el primer año de la invasión de Putin, mientras Putin ha sacrificado a más de 1.260.000 de rusos en una guerra que no muestra señales de terminar. Antes de explorar los números que llevan a la cifra del 1% y lo que realmente significan para Rusia, regresemos en el tiempo. Justo hasta el 24 de febrero de 2022. Putin eligió ese día para enviar a 200.000 soldados rusos, muchos de ellos de las divisiones más selectas que el país puede ofrecer, a Ucrania. Fue un día horrendo para Ucrania. Las fuerzas rusas avanzaron desde el norte, el este y el sur del país, llevando miles de piezas de equipo, además de lanzar una campaña aérea que involucró decenas de aeronaves y misiles. Esta fue la invasión relámpago. Putin creyó que el trabajo estaba hecho al inicio, esperando que Kiev cayera en 3 días y que Rusia controlaría Ucrania antes de que Occidente despertara y tuviera oportunidad de discutirlo. Por un tiempo, a Rusia le fue bien. Sus soldados irrumpieron en Ucrania durante la etapa más productiva de la invasión para Putin. Claro, los días se convirtieron en semanas, que se convirtieron en meses. Sin embargo, Rusia avanzó rápido durante gran parte de 2022 y en un punto, incluso, llegó a quedar a unas cuantas decenas de kilómetros de Kiev. Pero Putin nunca imaginó que Ucrania respondería con fuerza. Contrarrestando los movimientos de Rusia y aprovechando la arrogancia de Putin, las fuerzas ucranianas lograron expulsar a Rusia del sector de Kiev, además de eliminar a las tropas que Putin había enviado a las regiones de Kharkiv y Chernígov. Odessa también se defendió con éxito, pero no se puede negar que Rusia logró sus mayores avances hacia finales de 2022. Mariupol, gran parte del Donbass y regiones clave de Zaporilla quedaron ocupadas. Aún así, fue un fracaso. Se suponía que Ucrania caería en semanas, pero sobrevivió al 2022. Al final, lo único que Putin logró fue sentar las bases para una guerra en la que Rusia, desde entonces, ha conseguido avances raquíticos. A finales de 2022, e incluso mucho antes, varios de los principales centros de pensamiento militar ya consideraban la invasión de Ucrania por Putin un fracaso total. Rusia había perdido 109.000 soldados muertos o heridos para finales de ese primer año. Desde abril de 2022, el Royal United Services Institute ya estaba criticando duramente a Rusia por sus fallas intelectuales y una invasión mal ejecutada. Putin había dejado al descubierto la pésima planeación logística del ejército ruso, sus capacidades de comunicación insuficientes y la enorme cantidad de bajas que nadie vio venir. Avanzando hasta finales de 2022, el Atlantic Council reflejó estos mismos sentimientos, señalando el fracaso de la invasión rusa. Daniel Fried lo resumió mejor para el medio, diciendo: el sistema corrupto de Putin, alimentado por el robo y el engaño, ha vaciado al ejército ruso y ha dejado a la sociedad rusa en general cínica. Rusia logró ciertos avances, pero Putin no destruyó Ucrania y pronto vería que el 2022 fue el mejor año para Rusia y su catastrófica invasión. Las míseras ganancias que Rusia ha conseguido desde ese año inicial suman un patético 1.4% de Ucrania. Vamos a profundizar un poco más en esa cifra en solo un minuto. Pero primero quizá estés pensando que algo no cuadra. Los medios te han dicho que Rusia actualmente controla alrededor del 20% de Ucrania y no te están mintiendo. Eso es aproximadamente el porcentaje del territorio ucraniano ocupado por Rusia. Sin embargo, estos reportes no explican que la mayoría de esos avances ocurrieron en el primer año de la invasión, que ya vimos fue un fracaso, o incluso antes de que Putin lanzara su ataque a gran escala. Tomemos a Crimea, por ejemplo. Rusia anexó ilegalmente la península en 2014, sorprendiendo a Ucrania y aprovechando que no estaba preparada para defenderse. Crimea es casi el 5% del territorio ucraniano, según la Universidad de Durham, por lo que la invasión rusa suma cerca del 15% del país. Ya vemos porcentajes menores a los que Putin esperaba tras 4 años de guerra, mostrando lo absurda de su decisión. Pero volvamos a la cifra del 1.4%. United 24. Media ofrece un resumen útil de cómo se ha visto la guerra en Ucrania para Rusia desde principios de 2023. Ese año,
Rusia logró capturar alrededor de 600 kilómetros cuadrados o unas 231 millas cuadradas de Ucrania. Esos avances mínimos se dieron en medio de la contraofensiva ucraniana de 2023 y equivalen a apenas el 0.1% del territorio de Ucrania. Rusia gastó 253.000 soldados para lograr esos avances. En 2024, a Rusia le fue un poco mejor. Unos 3.500 kilómetros cuadrados de Ucrania quedaron bajo ocupación rusa. Eso equivale a unas 1.350 millas cuadradas o aproximadamente entre el 0.5 y el 0.6% del país. Oye, eso es al menos 5 veces mejor que en 2023, pero Rusia también perdió casi el doble de soldados, ya que 431.000 soldados rusos cayeron ante las defensas de Ucrania ese año. Luego llegó 2025, el mejor año de Rusia desde 2022. Pero Putin no puede emocionarse por eso. Si bien su ejército logró tomar alrededor del 15% de Ucrania, en 2022 en 2025 solo logró entre el 0.7 y el 0.8% del país. Eso es 20 veces menos territorio que en el año inicial de la invasión, y suma 4.500 kilómetros cuadrados o alrededor de 1.737 millas cuadradas. Otros 418.000 soldados rusos fueron sacrificados en la pira de la ambición de Putin por estas ganancias casi inexistentes. Y no solo sacrificó a estos soldados, Putin también arruinó Rusia para lograr estas ganancias. Quédate con nosotros y en solo un par de minutos veremos cómo. Primero, hagamos cuentas. Entre el inicio de 2023 y el final de 2025, Rusia ha logrado capturar apenas 8.600 kilómetros cuadrados o 3.320 millas cuadradas de Ucrania. Eso equivale al 1.4% que ya hemos mencionado varias veces. Para capturar este territorio, Putin sacrificó a 1.102.000 soldados rusos. En otras palabras, Rusia se gastó casi 332 soldados por cada milla cuadrada de Ucrania que ganó durante los últimos 3 años. Esto es lo que significa reducir tu país a cenizas a cambio de casi nada. Si lo vemos más ampliamente, notamos que no solo sacrificaron soldados en la guerra de Putin. El ejército ruso quedó incapacitado por la gran cantidad de equipo perdido. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha perdido más de 11.700 tanques desde que Putin lanzó su invasión. Más de 24.000 vehículos blindados han desaparecido, además de más de 37.600 sistemas de artillería, 1.300 sistemas de defensa aérea, más de 430 aeronaves y casi 350 helicópteros. La antes temida flota rusa del Mar Negro se retiró y un tercio fue destruido por misiles y drones ucranianos. Rusia ha pasado los últimos 3 años ganando prácticamente nada de valor real en Ucrania. Putin solo ha demostrado al mundo que Rusia es una potencia militar en declive. La situación empeora para Rusia al considerar el alto costo financiero de los fracasos de Putin en Ucrania. Pero antes de llegar a eso, si este es el tipo de análisis que se te antoja, asegúrate de estar suscrito a The Military Show. Rusia ha desviado miles de millones de dólares públicos para financiar la invasión de Putin. Sin embargo, hay un pequeño giro que entra en juego. Llegaremos a ese giro pronto, pero primero enfoquémonos en las cifras oficiales. United 24 Media destaca el presupuesto oficial de guerra de Rusia para cada año de la guerra. En 2022, Rusia gastó 102.000 millones de dólares seguido de 109.000 millones de dólares en 2023. 149.000 millones de dólares en 2024, y por ahí, alrededor de 150.000 millones en 2025. The Moscow Times pone en duda la cifra de 2025, afirmando que Rusia en realidad gastó 168.8 mil millones de dólares. Sin embargo, ambos medios coinciden en que Rusia parece lista para gastar otros 161 a 167 mil millones de dólares en 2026. Estas son cifras oficiales, lo mejor que podemos obtener de Rusia, y ya cuentan la historia de una invasión que se ha salido por completo del control de Putin. Desde el inicio de la invasión de Putin hasta finales de 2026, Rusia habrá gastado unos 677 mil millones de dólares en su ejército, según United 24 Media. Aunque Rusia diga que no todo ese dinero financia la invasión, sigue siendo una suma enorme, mucho mayor que los menos de 80 mil millones de dólares que reservó en 2022. Para finales de 2026, Rusia habrá gastado casi 8.5 veces más de lo que pretendía en la llamada Operación Militar Especial. En el periodo de 2023 a 2025, los gastos de Rusia ascienden a unos 408 mil millones de dólares por el 1.4% de Ucrania que ha logrado reclamar en ese lapso. Desglosándolo todavía más,
Esto significa que Rusia ha gastado la increíble cantidad de 122.89 millones de dólares por cada milla cuadrada que ha logrado reclamar en Ucrania, oficialmente. Aquí viene el giro. Lo que Rusia dice gastar y lo que realmente gasta son cosas muy distintas. Desde el inicio de la invasión, los gastos oficiales ya superan el $500 millones. Expertos afirman que aún hay cientos de miles de millones ocultos, incluidos préstamos de bancos estatales a empresas de defensa en Rusia para aumentar la producción, según United 24 Media. En 2025, este tipo de préstamos secretos superó los $200 mil millones, inflando el gasto de defensa de Rusia a unos $350 mil millones. Lo que ya es más de $500 millones en gasto, empieza a verse mucho más grande cuando tomas en cuenta lo que Rusia no nos está diciendo. Varios otros medios han reportado el mismo fenómeno, que Rusia, en realidad, está gastando mucho más de lo que afirma haber gastado en la guerra. El 5 de febrero, TVP World informó que la Agencia de Inteligencia Exterior de Alemania afirma que hasta el 10% del PIB de Rusia se destina ahora a la guerra. Gran parte de ese dinero se gasta en secreto para reforzar al ejército ruso ante una posible pelea con la OTAN. Alemania calcula el gasto de Rusia en 2025 en más de 250 mil millones de euros, o alrededor de 294 mil millones de dólares tan solo en 2025, al tomar en cuenta los gastos ocultos. Tampoco está claro si las cifras de Alemania toman en cuenta los mecanismos secretos de préstamos que menciona el medio United 44. Es posible que el gasto de guerra de Rusia en 2025 alcance unos 500 mil millones de dólares. En su columna Navigating Russia, que publicó en Substack, Craig Kennedy también expuso la deuda de guerra oculta de Rusia. Putin ha financiado su invasión con deuda fuera de presupuesto, usando el mismo esquema secreto de financiamiento de guerra mencionado por United 24 Media. Kennedy destaca una anomalía en la deuda corporativa rusa. Desde 2022, esa anomalía causó un aumento de 446 mil millones de dólares en deuda, casi toda destinada a empresas que apoyan el esfuerzo bélico de Rusia, como los fabricantes de armas. Considera que el Estado ruso ha otorgado estos préstamos, a menudo a sí mismo, cuando las tasas de interés en Rusia subieron hasta 21%. Esto significa que Putin ha preparado a su país para un colapso financiero, no solo por el gasto oficial de guerra, sino también por préstamos secretos para mantener la invasión. El Estado ha llenado a los bancos de préstamos corporativos de guerra problemáticos, dice Kennedy, y advierte: muchos podrían volverse tóxicos si cesan los disparos y se cancelan contratos de defensa. En resumen, esto equivale a bastante más de $500 millones gastados oficialmente, al menos cuando termine 2025, y casi $500 millones más en préstamos que inevitablemente se van a desmoronar una vez que acabe la guerra. Esto va a destruir a Rusia. Putin ha arruinado la economía de Rusia, todo por ese 1.4% de Ucrania que Rusia ha logrado ganar entre 2023 y 2025. Y de alguna manera se pone peor. Todo esto representa lo que sabemos, o al menos más o menos sabemos, sobre el gasto de Rusia en Ucrania hasta ahora. Aún falta considerar los factores de Corea del Norte e Irán. Ambos países han enviado cantidades enormes de equipo militar a Rusia, y en el caso de Corea del Norte, hasta soldados. Hasta 14.000 de los cuales 6.000 ya han muerto, según Forces News. Lo que no sabemos es cuánto ha gastado Rusia para hacerse de todo este equipo y esta mano de obra. Oro, suministros de alimentos e incluso criptomonedas se han usado para hacer compras a Irán y Corea del Norte, todo lo cual puede usarse de manera extraoficial y bien podría no estar incluido en el gasto militar oficial de Rusia, ni siquiera en sus préstamos entregados a empresas de defensa. Rusia pudo haber intercambiado secretos de Estado para obtener lo que quería de estos países. Irán y Corea del Norte buscan armas nucleares. Rusia ya las posee. No es tan descabellado preguntarse si Rusia ha intercambiado parte de lo que sabe por parte de lo que estos dos países pueden ofrecer. Eurymedon Press afirmó en noviembre de 2025 que documentos filtrados indican que gran parte de los 6.5 millones de municiones que Corea del Norte entregó a Rusia se pagaron con tecnología militar rusa. Aún así, es imposible ponerle precio a ese tipo de intercambios. Una cosa es segura: Rusia habría cambiado parte de su influencia como una de las pocas potencias nucleares del mundo para hacerse de más soldados y equipo. Aunque ni de cerca conocemos el alcance total de lo que Rusia le ha dado a Irán y a Corea del Norte durante la guerra, nos llegan fragmentos por aquí y por allá. NK News dice que Corea del Norte ha ganado un estimado de $20.000 millones de Rusia por el apoyo militar que había brindado hasta abril de 2025. El mismo medio informó que Corea del Norte envió $10.000 millones en armas a Rusia para septiembre de 2025, aunque el acuerdo favorecía a Rusia. Daily NK
dice que Corea del Norte está ganando un poco más de 525 millones de dólares al año solo por sus despliegues de tropas en Rusia. Si tomamos como válida la cifra de 14.000 efectivos que reporta Forces News, eso equivale a unos 37.500 por soldado, y eso en el caso de Irán. Middle East Monitor dijo el 22 de febrero que Irán había firmado un acuerdo el diciembre anterior para proporcionar a Rusia misiles por un valor de 590 millones de dólares. Ya antes debieron hacerse más acuerdos como el que permitió a Irán dar drones Shahed a Rusia. Todo esto suma mucho dinero, y solo tenemos una imagen parcial. Probablemente mucho de eso no aparece en las cifras oficiales de gasto militar o préstamos corporativos de Rusia. A estas alturas, Rusia ya está muy por encima del $1 billón en gasto militar. United 24 Media agrega que Rusia gasta unos 3.000 millones de dólares mensuales solo en personal, ya que pierde cerca de 30.000 soldados al mes en Ucrania que debe reemplazar. Rusia ha gastado unos 100.000 millones de dólares en soldados muertos, por los sueldos exorbitantes y bonos de alistamiento que paga a voluntarios, todo desde el presupuesto mencionado. Podemos sumar la incompetencia estratégica de Putin al fiasco en Ucrania, donde sigue gastando dinero. Rusia está sufriendo por esto. Todo este dinero se le está quitando al pueblo ruso. Putin está sacrificando a su gente para financiar su guerra, y todo por apenas el 1.4% de Ucrania, ganado en 3 años de combates. United 24 Media ofrece solo una pequeña muestra, diciendo: 300 millones de dólares en misiles balísticos podrían construir un hospital moderno, una docena de escuelas o vivienda para varios miles de familias. Los 250 millones de dólares gastados en drones Shahed podrían financiar 50 jardines de niños o más de 1.000 ambulancias, y esto es solo la punta del iceberg. Rusia ha quedado rezagada en tecnología, finanzas e inversiones. Putin está arruinando a todo su país en este momento. ¿Y qué ha logrado con eso? En más de 3 años, no se ha obtenido ningún avance estratégico en Ucrania. Rusia atraviesa un declive estratégico. Mientras miles de soldados rusos mueren mensualmente en Ucrania, Rusia enfrenta escasez de mano de obra, según The Cipher Brief. El crecimiento económico en el país se desaceleró a 0.6% en 2025 y se estima que sea de apenas 0.8% para finales de 2026. Rusia no produce nada útil para su gente ni para exportar porque gran parte del dinero se destina a la guerra. Ninguna empresa rusa figura entre las 100 principales tecnológicas del mundo, según The Cipher Brief, y Rusia también ha quedado muy rezagada frente a China y Estados Unidos en la carrera espacial. Al inicio del video, dijimos que la invasión de Ucrania por Putin fue la decisión más estúpida de la historia. ¿Eso se puede debatir? Más de 1 millón de muertos o heridos por el 1.4% de un país que supuestamente colapsaría en días. Más de $1 billón gastados y mucho más por gastar en una guerra fallida. Y en cuanto a Rusia, todo el país está tambaleándose al borde de la extinción económica, ya que el gasto público y toda industria que no sirva al ejército han sido dejados de lado. Rusia no ha logrado avances reales en Ucrania a pesar de todo este sacrificio, y esto solo va a ponerse mucho, mucho peor, ya que Ucrania no muestra señales de flaquear en su defensa. Esto es un fracaso a un nivel catastrófico. Este es el verdadero legado de Putin. Y mucho después de la salida de Putin, Rusia sufrirá las consecuencias de la guerra. Mencionamos que Rusia enfrenta escasez de mano de obra porque muchos ciudadanos van a la guerra, pero esto es solo el principio. Putin ha dejado a Rusia paralizada por el próximo siglo. Descubre cómo en nuestro video. Y si disfrutaste este video, recuerda suscribirte a The Military Show para más análisis de la brutal realidad de lo que la operación militar especial realmente le ha costado a Rusia. Y gracias como siempre por vernos.